Bienvenidos de nuevo a esta segunda clase de preparación para TOEFL. En la clase anterior, o sea, en la clase número 1, vimos los diferentes características o la estructura del examen como tal, los componentes, y empezamos con los tipos de preguntas que podemos encontrar en la primera sección, que es la de lectura, la de reading. Como les dije la clase pasada, hoy vamos a ver algunas de las estrategias que ustedes pueden aplicar para hacer la comprensión de lectura más rápido, porque el punto es que el tiempo que ustedes tienen, digamos que es relativamente corto para leer, analizar y para responder las preguntas. Entonces es importante aprender algunas estrategias que nos permitan leer más rápido, encontrar la información más rápido, saber qué tipo de información es la que me están pidiendo, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con las estrategias de lectura. Listo, entonces tenemos Reading Strategies. La primera estrategia de lectura que tenemos es Previewing. It is easy to understand what you are reading if you begin with a general idea of what the passage is about. When you do this, you are looking for the main idea. You need to do this as quickly as possible. Remember that you are reading not for specific information, but for an impression of the topic. Entonces, esta estrategia es muy importante porque si nosotros empezamos una lectura, al menos sabiendo de qué trata, eso nos puede ayudar a responder las preguntas de pronto mucho más acertadamente. La estrategia de previewing, entonces, se hace de la siguiente manera. Look at the title and headings. Entonces, mira los títulos, si los hay veces no hay títulos, pero entonces si los hay, lee los títulos solamente, no vas a leer toda la lectura. Luego dice, read the first sentence of each paragraph, o every paragraph. Entonces, lee la primera oración o la primera idea de cada párrafo. Y finalmente, lee la última oración del párrafo, pues de la lectura completa. Read the last sentence of the passage. Si nosotros leemos solamente la primera de cada párrafo y la última, pues vamos a tener una idea general de lo que se trata. Ya que cada párrafo, en general, un párrafo como está escrito, un párrafo normalmente empieza con la idea principal. O sea, la idea principal de cada párrafo casi siempre está al comienzo del párrafo. Entonces, si yo leo todas esas ideas principales y la última, pues eso me va a dar una idea del tema o de qué se trata, para saber la idea principal de lo que estoy leyendo. Vamos a hacer una práctica, ¿listo? Entonces, dice, let's practice. Vamos a hacer lo que acabamos de decir. Vamos a leer solamente la primera, en este caso no tenemos títulos, entonces vamos a leer la primera oración de cada párrafo y la última. Dice, a black hole is a region of space created by the total gravitational collapse of matter. Some astronomers believe that a black hole may be formed when a large star collapses inward from its own weight. Y finalmente, furthermore, it could begin to pull in surrounding matter, including nearby comets and planets, creating a black hole. Entonces, como pueden ver, a black hole, and a black hole. Entonces, este pasaje es sobre los agujeros negros. Entonces, si en algún momento yo, por ejemplo, sé alguna información adicional de lo que yo haya aprendido en el colegio, en la universidad, sobre los agujeros negros, pues eso me puede también ayudar. Aunque hay que aclarar que no tengo que saber de agujeros negros para responder las preguntas que me hagan, porque toda la información la vamos a encontrar en todo el pasaje, en el texto, ¿ok? Listo, entonces esa es la primera estrategia para que ustedes practiquen cuando hagan lecturas, traten de hacerlo, ¿cierto? Traten de en cada lectura que hagan, apliquen esta estrategia y
pueden tomar nota de cuál es la idea o la idea central del texto. Listo, la siguiente estrategia o recomendación es read faster. Try to understand sentences or even paragraphs, not individual words. Read phrases instead of reading word by word. When you are riding a motorcycle, you are looking ahead of you, but you are really taking in the traffic situation on both sides. You are using peripheral vision to move forward. Just think if you stopped your bike every time, you would never get to your destination. Entonces, el ejemplo que nos dan aquí es muy apropiado porque así es que tenemos que leer. Cuando leemos debemos usar la visión periférica y abarcar, digamos, toda la frase completa y no cada palabra, porque así sé dónde va la entonación y puedo ir y la puntuación y puedo entenderlas mejor. Cuando uno está montando una bicicleta, por ejemplo, o un carro, estás conduciendo el carro, pues no paras cada que necesitas ver que pasa un carro al lado o que no. Estamos utilizando la visión periférica, pero seguimos conduciendo. Entonces, es decir, que lo tomamos como un conjunto. Entonces, es muy importante hacer ejercicios en casa antes del examen para leer más rápido y tratar de concentrarse en esa estrategia como tal. Yo les recomiendo que para que vayan aplicando cada estrategia, hagan varios ejercicios de la primera estrategia, por ejemplo, con lecturas que puedan encontrar en textos que puedan encontrar en internet. Luego hacen otros ejercicios con la siguiente estrategia y así sucesivamente, de manera que ustedes puedan adquirir la habilidad y se vuelvan más rápidos en hacerlo, ¿ok? Listo, entonces acá, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la estrategia para leer rápido? Use peripheral vision. Y read for meaning. Vamos a leer por el significado, no por el significado del todo el texto o de toda la oración, no por cada palabra que leamos, ¿ok? Siguiente estrategia. Use contexts. Context helps you make a general prediction about meaning. If you know the general meaning of a sentence, you also know the general meaning of the words in the sentence. Of course, you need to know some of the words in order to have a context for the words that you don't know. Es supremamente importante usar el contexto, porque bueno, en primer lugar, en el examen no tienes permitido tener un diccionario, no puedes buscar el significado de las palabras, primero. Segundo, no vas a tener tiempo de hacer todo eso. Y tercero, hay palabras que ni siquiera es necesario saber qué significan para poder responder las preguntas, ¿correcto? Entonces, si yo sé el significado general de toda la frase, pues quiere decir que yo sé el significado de las palabras, el significado general de las palabras que que componen la frase. Entonces no es necesario, la idea es no enfrascarnos o quedarnos estancados porque voy leyendo y no sé qué palabra es. No, léelo de corrido de manera que trates de entender la idea como general de cada oración o del texto entero. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, lo que quiero que hagan es que lean este texto y, bueno, van a pausar el video para poder hacer el ejercicio. Entonces, van a buscar, quiero que lean el texto y en un cuaderno escriban el significado de estas palabras sin mirarlas en el diccionario, de las palabras que están en rojo, ¿cierto? De acuerdo al contexto, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, de leer todo, traten de entender de qué se trata la lectura, de qué se trata el texto y qué significan cada una de esas palabras. Entonces, por favor, pausan y hacen el ejercicio. Listo, espero que ya hayan hecho el ejercicio y que hayan escrito algunas de las palabras. Ahora, el ejercicio que quiero que hagamos, voy a tratar
de decirles cuáles probablemente pueden ser las palabras que están en rojo. Bueno, entonces dice Hernando de Soto, el gobernador español de Cuba, fue el primer hombre blanco en llegar al estado de Mississippi, en llegar, en arribar, en ¿qué más podría ser? En establecerse en el estado de Mississippi. Hay otras claves que podemos utilizar, otros tips, también cuando nosotros no sabemos qué significa una palabra. Y es, por ejemplo, que acá tenemos la palabra to. Si aquí tenemos la palabra to, es porque esto debe ser un verbo, una actividad, ¿correcto? Entonces, si es un verbo, pues eso, si yo al menos sé que es un verbo, así no sepa qué significa, eso me va a poder ayudar un poco. Bueno, vamos a mirar aquí. Aquí dice he lolded, entonces tenemos que tiene ed, entonces probablemente es otro verbo y está en pasado, ¿correcto? Entonces puede ser él llegó, él acampó, él arribó o él desembarcó con 730 hombres y 237 caballos, por ejemplo. Entonces, pues, de nuevo, lo que está antes, así yo no sepa la palabra, me puede dar una idea de que esto, qué tipo de palabra es y eso me puede ayudar un poco. Listo, después seguimos acá, dice, he took possession of the area in the name of the king of Spain. Él tomó, ¿qué? Si tengo el verbo took, entonces miren, take a shower, take a nap, take a pen, tomar algo. Entonces, esta palabra debe ser un sustantivo, entonces podría ser el tomó posesión, el tomó, ¿qué más podría ser? Bueno, el tomó posesión del área. Listo, esta dice, looking for gold and grundis. Tenemos oro y bueno, entonces si yo tengo aquí la palabra oro, que es un sustantivo, y aquí tengo la palabra y, este conector, se supone que este debe ser otro sustantivo. Y además está en plural, ¿cierto? Entonces podría ser oro y joyas o tesoros. ¿Qué más podría ser? Bueno, esas dos por el momento. Listo, después seguimos acá. Dice, his compatriots Coronado and Álvarez de Pineda had already penetrated the Cresty North American continent. The Cresty North American continent. Aquí, esta palabra, ahorita veíamos que si yo tengo la palabra de, pues muy probablemente lo que siga sea un sustantivo. Pero aquí está el sustantivo, entonces como hay otra palabra antes, entonces muy probablemente esta palabra es un adjetivo. Es decir, el agreste continente norteamericano o, alguna palabra que lo describa. Listo, seguimos acá que teníamos lolded y acá tenemos lolding, entonces aquí está con ed y aquí está con ing, pues sigue siendo el mismo verbo. Entonces dice, Pineda exploró el Golfo llegando a Texas o arribando a Texas, podría ser. Listo, seguimos acá. Tumultuous treasures, tesoros. ¿Cómo eran esos tesoros? Impactantes, grandes, tumultuosos, esplendorosos. Entonces, este es un adjetivo, ¿ok? Listo, después tenemos acá, the undiscovered lands in Florida had treasures of incredible plants. Entonces, aquí que tenemos otro sustantivo. Entonces, que la Florida tenía tesoros de increíble grandeza, increíble magnitud, de increíble poderío, etc. Listo, por acá tenemos held it. His soldiers held it, entonces tiene ed, quiere decir que esto es un verbo, ¿cierto? Y que está en pasado, entonces como podría ser, sus soldados divagaron en todas las direcciones o anduvieron en todas las direcciones o iban en todas las direcciones matando Derbians. Vemos que Derbians está con mayúsculas y está con mayúsculas porque es un nombre propio, entonces eso también me dice que, no, que probablemente es una palabra
que no, pues no necesito saber cuál es el significado porque se refiere o a un grupo de personas, en este caso, o a un lugar, si fuera, pues dependiendo del contexto. Destroying and trampling villages. Entonces, destruyendo y arrasando, quemando las villas, podría ser, ¿cierto? Otra vez termina en ing, entonces es un verbo. Crossing rivers, mountains and mesters. Descruzando ríos, montañas y sustantivos, ¿cierto? Y mesetas, y valles, y colinas, etc. When many of his soldiers had darbled to disease, cuando muchos de sus soldados habían, entonces tenemos aquí had y tenemos un verbo en pasado participio, o sea que esto es el pasado perfecto, que habían, entonces cuando muchos de sus soldados puede ser, habían caído en enfermedad o habían, pues se habían sometido a la enfermedad, etc. Otra vez acá tenemos Derbian, que está con mayúscula, entonces, y aquí teníamos Derbians, entonces aquí se refiere a un grupo de personas. Y aquí se utiliza como adjetivo para describir las flechas que usaban ese grupo de personas. Listo. Y finalmente tenemos, dice, en Hernando de Soto gave the river the race to Río Grande. Y Hernando de Soto le dio al río el, ¿qué? El nombre, el apodo de Río Grande. ¿Ok? Listo. Como pueden ver, no necesito un diccionario para buscar cada una de las siguientes palabras. Pero lo que quiero que hagan ahora es que por favor pausen el video nuevamente y busquen esas palabras en el diccionario. ¿Ok? Quiero que busquen las palabras en el diccionario, hagan una pausa por favor. Listo. Espero que ya hayan buscado las palabras, ¿cómo les fue? ¿Encontraron alguna? No, ¿cierto? Porque precisamente eso era lo que les quería demostrar. Estas palabras no existen en el diccionario, ¿cierto? Porque son palabras que no existen, ¿ok? Entonces era para demostrarles simplemente que uno no necesita un diccionario en todo momento para saber el significado de las palabras cuando yo tengo un contexto. Si yo entiendo en general el contexto, o sea, las demás palabras que rodean esa palabra, pues puedo, digamos que, deducir o inferir el significado de ella. Sigamos con la siguiente estrategia. Make inferences. An inference is a logical conclusion based on evidence. Sometimes you will find a direct statement of fact in a reading passage. Other times you won't. Then you will need to use the facts as evidence to make an inference. Entonces, ¿cómo inferimos algo? Inferir algo es sacar una conclusión. ¿Y cómo sacamos una conclusión? Basado en una evidencia lógica, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál entonces es la estrategia? Localizar la evidencia, locate the evidence, y luego que localicemos la evidencia, sacamos la conclusión que necesitamos. Por ejemplo, puede que un texto, en un texto diga una fecha, y luego yo tenga que hacer un cálculo de una fecha a otra fecha para calcular, digamos, un periodo de tiempo, para saber qué periodo, cuántos años se componen en el periodo de tiempo de alguna pregunta que me están haciendo. Y entonces en el texto no van a decir explícitamente 3 años, sino que van a decir de 1970 a 1973, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la evidencia y luego sacar la conclusión. Vamos a practicar. Entonces dice, vamos a leer la pregunta antes de mirar acá lo que tenemos que hacer. Dice, what can be inferred from paragraph 1 about the skin in theater history? Listo. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a buscar la evidencia que me permita responder esta pregunta.
Entonces, buscamos la palabra skin, que la tenemos acá, pero no empiezo a leer a partir de ahí. Yo tengo que leer desde antes como para empaparme del contexto. Entonces, empezamos a leer desde acá, desde después de un punto. Nevertheless, they still do not permit us to describe the precise appearance of the skin. Recuerden que lo que está en paréntesis es una información adicional sobre algo, en este caso entonces sobre skin, entonces no lo vamos a leer y voy a volver a leer la oración sin leer lo que está en el paréntesis. Nevertheless, they still do not permit us to describe the precise appearance of the skin, since many pieces are irrevocably lost because the buildings in later periods became sources of stone for other projects, and what remains is usually broken and scattered. Hasta ahí. Ahí deberíamos encontrar la respuesta a esta pregunta. What can be inferred from paragraph 1 about the skin in theater history? Entonces, si ustedes leen aquí, entonces deberíamos sacar la deducción que se puede inferir que se perdieron muchas piezas porque los edificios se volvieron, los convirtieron en piedra para otros proyectos. Entonces, ahora vamos a mirar las opciones y vamos a ver si, espero pues que ustedes hayan hecho esa misma deducción lógica y vamos a mirar las opciones que tenemos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es leer la pregunta, no leer las opciones, sino tratar de responder la pregunta directamente en el texto. ¿Por qué? Cuando yo leo las opciones antes de ir al texto, entonces me puedo confundir porque probablemente todo eso va a estar mencionado en el texto, pero en con diferentes funciones. Entonces, lo mejor es leer la pregunta y tratar de responderla. Luego, como yo ya la respondo en mi mente, entonces cuando veo las respuestas puedo decir cuál sería la más apropiada. Entonces, de nuevo, what can be inferred from paragraph 1 about the skin in theater history? Drawings in books are the only accurate visual records. Not enough evidence is available to make a precise model. Archaeologists have excavated a large number of them. It was not identified or studied until the early 1800s. Ya habíamos dicho acá que dice, since many pieces are lost because the buildings later became sources of stone. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Not enough evidence is available to make a precise model. ¿Ok? Listo. Bueno, espero que con este ejercicio puedan entender un poco más cómo hacer una inferencia. ¿Ok? Vamos con la siguiente estrategia. Skimming and scanning. To scan is to let your eyes travel quickly over a passage in order to find something specific that you're looking for. To skim is to look for the main idea of the passage. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve la estrategia de skimming y de scanning? La estrategia de skimming es sacar como lo más importante, ¿cierto? O sea, la idea central. Y scanning es ir por los detalles. Entonces, skim es general, skim general, scan specific. Cuando para hacer skimming utilizamos la técnica que les di al comienzo, que era la de previewing. Para yo saber la idea general del párrafo, no tengo que leer todo el párrafo, solamente tengo que leer las primeras oraciones o las primeras ideas de cada párrafo. Eso es todo. Pero, ¿cómo hago scanning para buscar la información específica? Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer es find the content words in the question. Entonces, recuerden, siempre es recomendable leer la pregunta y antes de leer las opciones de respuesta, ir al texto para tratar de buscar la respuesta. Dice, find the content words in the question. ¿Qué son content words? Content words son aquellas palabras que llevan el significado de la idea.
todas las palabras que me van a ayudar a entender el significado. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Aquí tenemos unas palabras y aquí tenemos unos espacios donde van otras palabras. Yo solamente, yo les borré, o sea, aquí no están las content words, no están acá. Y si ustedes se pueden dar cuenta, ustedes no podrían entender el mensaje con las demás palabras si eliminamos las palabras que llevan el significado en la idea. Content words normalmente son los adjetivos, los sustantivos, los verbos. Esas son las palabras que normalmente van a llevar todo el significado. Listo, pero entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Ya voy a quitar estas palabras y les voy a dejar las palabras que son las content words para que ustedes vean que acá no sabemos qué mensaje se quiere transmitir. Pero acá, solo con tener content words, pues yo podría deducir un mensaje. Send money, take kid doctor, envía dinero, llevar el niño al médico. Envía dinero para llevar el niño al médico, ¿cierto? Entonces, ya si lo vemos completo, sería, please send me some money to take the kid to the doctor. Entonces, como pueden ver, lo que debemos hacer es tomar esas content words e irnos al texto y buscar esas mismas palabras o sinónimos de esas palabras, y cuando yo los encuentre, ahí en ese espacio, ahí debo encontrar la respuesta a la pregunta que estoy buscando, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué es la estrategia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Find the content words in the question, leer la pregunta, y luego scan the passage to locate the same content words or synonyms of them, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a practicar. Let's practice. La pregunta es, according to paragraph 2, why did Stone Age tribes begin to migrate into Beringia? Tenemos acá entonces que ¿cuáles serían las content words? Stone Age tribes, begin, migrate y Beringia. Vamos a analizar estas palabras que tenemos acá. Tribes, recuerden que puedo encontrar esas mismas palabras o sinónimos. Tribus, entonces, ¿qué tipo de tribus? Stone Age, miren, son nombres propios porque empiezan con mayúscula. Entonces, muy probablemente estas dos palabras las voy a encontrar tal cual en el texto, ¿correcto? Pero puedo encontrar un sinónimo de estas. ¿Cuál sería un sinónimo, por ejemplo, de tribus? Podría ser grupos de personas, podría ser gente, podría ser, ¿qué más podría ser? Grupos de personas, gente, bandas, etc. Listo. ¿Cuál sería un sinónimo de migrar? Podría ser llegar, ir, arribar, y como pueden ver, esto es un nombre propio porque está con mayúscula, entonces tampoco voy a encontrar un sinónimo. Listo, vámonos a hacer el ejercicio. Entonces, por favor, hagan la pausa y vayan a la lectura, vayan rápidamente. No van a leer todo, sino que van a buscar rápidamente solamente estas palabras y ahí vamos a encontrar la respuesta a por qué, ¿cierto? Si a mí me dicen por qué, entonces debo encontrar una razón para, ¿cierto? Un propósito. Puede ser tú o puede ser because, etc. Listo. Entonces vamos a mirar aquí lo que dice. Small bands of Stone Age hunter-gatherers were attracted by these animal populations, which provided them not only with food, but with hides for clothing and shelter. Bueno, listo. Entonces dice, de acuerdo al párrafo 2, ¿por qué estas tribus empezaron a migrar a Beringia? Entonces, miren que aquí está la respuesta. Dice, small bands of Stone Age hunter-gatherers. Aquí entonces, hunter-gatherers son como que cazadores que buscaban comida. Pues estaban atraídos por estas poblaciones de animales que les proveían no solo con comida, sino con escondites
y con refugio, ¿ok? Listo, entonces ahora sí vamos a ver cuáles serían las posibles respuestas. Entonces ya tenemos una respuesta nosotros, que sería, ¿por qué migraron? Entonces, ¿migraron para qué? Para buscar comida y refugio. Entonces vamos a mirar las opciones. En las opciones nos dice para casarse, pues para casarse con las personas de las otras tribus que vivían allí. No, ¿cierto? Para intercambiar con las tribus que hacían herramientas, para cazar animales en el área o para capturar perros domesticados. Espero que hayan respondido la C, ¿cierto? Que es para cazar animales en el área, porque miren, acá está hunter, cazar. Stone Age hunter-gatherers were attracted by these animal populations, which provided them not only with food, but with hides for clothing and shelter. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la respuesta. Listo, sigamos con la siguiente estrategia. Summarize. A summary includes only the main ideas and the major points in a passage. In general, each paragraph in a passage has one main idea and 3 or 4 secondary ideas. The main idea is normally found at the beginning of each paragraph. Entonces, que normalmente en el examen TOEFL se le va a pedir, hay una pregunta que le pide hacer un resumen de las ideas principales del texto. Pero recuerden, como lo vimos en la clase pasada, que esas ideas van a tener varias opciones y solamente van a usar 3 de las ideas, es decir, que usted se podría dejar confundir por otras ideas que no, que en realidad no son las ideas principales. Pero aquí hay una clave muy importante. Recuerden lo que les dije al comienzo. Los párrafos, cada párrafo siempre deberá tener una idea principal y generalmente esa idea principal la vamos a encontrar al comienzo del párrafo. En la mayoría de los casos está al comienzo de cada párrafo. Entonces, una estrategia importante sería nuevamente la de previewing, la que habíamos hecho para saber cuál era el tema del texto en general. Entonces, si yo leo la primera idea de cada párrafo, pues ahí debería encontrar las ideas principales de todo el texto. ¿Ok? Ok. Eso es todo por hoy. En la próxima clase, en nuestra tercera clase, lo que vamos a hacer es ver las diferentes tipos de pregunta que encontramos en la sección de listening, que es la segunda sección en el TOEFL, y algunas estrategias. En la tercera clase vamos a ver las estrategias para hacer, pues, para poder responder mejor las preguntas en la sección de listening y también para poder mejorar nuestras habilidades en escucha. Muchas gracias, nos vemos entonces en la próxima clase.